Qué alegría poder saludarlos en este sábado tan especial porque estamos juntos a través de esta transmisión. Quiero enviar un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina, a nuestros amigos y hermanos de la Iglesia del Sur y del Sureste de Londres, a nuestros hermanos hispanos que están siguiendo esta transmisión y por supuesto a todos nuestros amigos y hermanos que de diferentes partes del mundo también están acompañando este culto. Para mí es un privilegio poder acompañarlos. Tengo muy buenos recuerdos de las diferentes familias, porque allí en el 2013 y 2014 acompañé como misionero voluntario a la Iglesia Hispana del Norte de Londres y por allí teníamos algunos momentos para compartir, algunas predicaciones, semanas especiales. Así que realmente es un privilegio para mí estar juntos en este tiempo de reflexión. Ustedes saben que por allí aquellos que tienen 2 hijos o más aplicaron las mismas recetas en la crianza de sus hijos. El garrote, el arrimarle la ropa al cuerpo, algunas palabras especiales, algunas amenazas con el psicólogo de atrás de la puerta, el cinto, la chancleta voladora. Y a pesar de que aplicaron las mismas recetas, se han dado cuenta y lo han confirmado en el tiempo que cada hijo es diferente, que cada hijo incorpora las lecciones en su vida de una manera u otra y que sin lugar a dudas cuando van creciendo los rasgos de su carácter se van acentuando, van tomando decisiones, van cosechando lo que sembraron y de esta manera van eligiendo su profesión, conformando su familia y después aplicando aquellos consejos que ustedes como padres le estuvieron dando. Por supuesto, cada decisión que ellos van tomando va abriendo caminos y el rumbo que van tomando puede ser diferente. Y uno puede pensar cómo le fue a Adán y Eva en ese hogar perfecto, que sin lugar a dudas allí Caín y Abel tuvieron la misma escuelita sabática, estuvieron con los mismos sermones, conocieron la historia de la desobediencia, de cómo era antes el huerto del Edén, de ese primer sacrificio, de cómo Dios los vistió con pieles. Todo esto sin lugar a dudas habrá impresionado la mente de Caín y de Abel. Sin embargo, ustedes conocen la historia. Cada uno tomó su decisión. Y por supuesto, las consecuencias fueron diferentes también. Y es muy interesante porque aunque 2 hermanos sean mellizos, se vistan de la misma manera, coman de la misma manera, compartan la escuela, la maestra, los padres, el cultito, van tomando sus decisiones y bueno, naturalmente van construyendo su propia vida. Y de alguna manera el apóstol Pablo menciona esta realidad en el plano espiritual que lo vivió el pueblo de Israel. Y por eso te invito a abrir tu Biblia allí donde estás, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 1. ¿Sí? Allí la palabra de Dios nos dice: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Así que aquí encontramos algo muy interesante. Todos nuestros padres tuvieron el mismo privilegio, la misma formación, la misma oportunidad de ver la mano de Dios sacándolos de Egipto, atravesando allí en tierra seca el Mar Rojo con muralla de agua a los 2 costados y de esta manera cantar gozosos por la liberación de parte de Dios. La Biblia nos dice aquí claramente, ¿no?, que experimentaron el aire acondicionado que Dios le daba en el desierto durante el día, mucho calor, pero Dios ponía la nube. Y en la noche, cuando hace mucho frío allí en el desierto, Dios ponía la columna de fuego, una calefacción especial para que el pueblo de Israel esté cubierto, esté tranquilo, esté seguro y protegido. Ahora, es muy interesante también porque dice allí que Dios los libró de Egipto, tuvieron esa experiencia del bautismo de alguna manera atravesando el Mar Rojo y también tuvieron el acompañamiento de parte de Dios a lo largo de su peregrinaje allí por el desierto, en ese proceso de santificación para llegar a la tierra prometida.
Y es muy interesante porque dice que en ese proceso todos, en el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. No solamente el pan físico, el maná que caía del cielo, ¡qué privilegio! Ese pan que Dios les facilitaba con todos los nutrientes, que lo comieron durante 40 años y no estaban desnutridos. No tenían kioscos para comprar alguna otra cosa, así que lo que Dios les facilitaba era de gran bendición para su pueblo. Y es muy interesante porque lo más lindo de este pan dice que era también un pan espiritual. La palabra de Dios a través de su siervo Moisés y a través de la escritura del Pentateuco. Qué bendición haber compartido este tiempo allí como pueblo de Israel. Y después sigue diciendo, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué impresionante. A medida que el campamento avanzaba, que se movían, Cristo, como esa roca, le facilitaba el agua potable, agua pura, que sin lugar a dudas en medio de un desierto era oro puro. Y allí Dios estaba saciando a su pueblo, acompañando a su pueblo en esta estadía por el desierto. Pero a pesar de haber tenido la escuela sabática, de haber ido a la iglesia, de poder tener el santuario, de ver a Dios de alguna manera reflejado en todas estas bendiciones, dice allí la palabra del Señor en el versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todos tuvieron las mismas bendiciones, sin embargo, muchos se quedaron en el desierto. Y esto me hace reflexionar, porque podemos compartir muchísimas cuestiones espirituales, quizás ser adventistas de cuna o de varias generaciones, usar corbata para ir a la iglesia, compartir nuestros templos allí el sábado, comer juntos. Podemos hasta tener la escuelita sabática, ofrecer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, ser quizás hasta un líder de la iglesia, y nos dice que podemos nosotros quedarnos en el desierto, desagradar a Dios y no alcanzar la vida eterna y la promesa que el Señor nos ha ofrecido. Y esto me pone a pensar profundamente. Y allí el apóstol Pablo, en el versículo 6, dice, todo esto sucedió por ejemplo. Sin lugar a dudas, Dios permitió que esto se registre para que podamos seguir el camino que Dios nos propone y evitar esos errores que el pueblo de Israel cometió en el pasado. Y la gran pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida completo, así como habían salido desde Egipto? Bueno, ustedes conocen la historia, la murmuración, la queja, todo ese desgaste que producía el pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, Dios le dijo, perfecto, hasta acá llegó mi paciencia. Ya demasiadas oportunidades les he dado. Por lo tanto, los mayores de 20 años no entrarán en la tierra prometida. Así que peguen la vuelta y vuelvan a caminar por el desierto hasta que muera el último de esa generación, desde los 21 años en adelante. Así que realmente queremos saber qué fue lo que le impidió al pueblo de Israel ingresar en la tierra prometida, porque eso también tiene que ver con nosotros hoy. Y allí en el versículo 6 dice que la codicia forma parte de esas estrategias que nos enredan a este mundo y que no nos permiten prepararnos para el cielo. Así que dice allí, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos siempre querían ser como las naciones vecinas. Sin embargo, Dios les dijo, lo que yo les doy es lo que necesitan para ser felices. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos un auto, queremos comprar como el del vecino. Tenemos un trabajo, pero queremos el del otro. Que tenemos una familia, pero queremos como la otra. Y de esta manera siempre estamos anhelando tener algo mejor.
Que por supuesto la superación no está mal. El problema es cuando todo el tiempo me comparo con el otro y eso nos desgasta, nos frustra y no nos deja ser felices. Por eso dice allí que el pueblo de Israel se quedó afuera, desagradó a Dios por ser codicioso. Pero también sigue diciendo allí en el versículo 7. Miren qué interesante los aspectos que propone el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Aquí encontramos dos aspectos más. En primer lugar, la idolatría. Toda persona o toda cosa que ocupe el primer lugar de nuestra vida se convierte en un ídolo. ¿Y cómo sabemos si tenemos ídolos? Bueno, a veces no tenemos una estatua para prenderle un sahumerio o una vela y rendirle culto. Pero, ¿cómo sabemos si tenemos algún ídolo en nuestra vida? Bueno, lo que hacemos es al despertarnos, pensar cuál es nuestro primer pensamiento, reflexionar acerca de esto. Si nuestro primer pensamiento es, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Tengo un problema en casa, ¿cómo soluciono esto? Hay que llevar a los chicos a la escuela, tengo que, todos son cosas buenas. Sin embargo, ocupan el primer pensamiento de nuestro día, de nuestra vida, y de esta manera ocupan el lugar que Dios se merece. Por eso necesitamos recalcular nuestras prioridades y poner a Dios en primer lugar, en el mejor lugar de nuestra vida y de nuestro día. Y después habla aquí también de comer, de beber, de levantarse a divertirse. Y esto tiene que ver con la mundanalidad. Y ustedes saben que en este tiempo el mundo es cada vez más lindo y nos enreda fácilmente. Sin embargo, dice claramente aquí la Escritura que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por haberse enredado con las naciones paganas, se quedó afuera. Y otro de los detalles allí figura en el versículo 8, cuando en Sittim vinieron esas mujeres moabitas, se enredaron con el pueblo y allí menciona la fornicación y que 23.000 hombres cayeron en un solo día. Y hoy es verdad que en este mundo esto de la fornicación, de la sexualidad, está cada vez más liberado. Sin embargo, dice Dios que nuestra mente, que nuestras motivaciones estén enfocadas no en las cosas de este mundo, sino en lo que ha de venir. Y es interesante porque necesitamos cuidarnos de estas cuestiones físicas, pero por supuesto también de la fornicación espiritual de la cual habla el libro de Apocalipsis. Por eso necesitamos tener a Dios presente en primer lugar cada día, en cada momento, para que Él pueda ser lo mejor y lo primero en nuestra vida. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 9 y versículo 10. No tienten a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Por allí la codicia no es un problema. Por allí la idolatría tampoco es un problema. Por allí el asunto de la mundanalidad, de la diversión, como este mundo propone, no es un problema para ustedes ni para mí. Por allí la fornicación tampoco hace referencia a nuestra hilacha, a nuestro defecto. Pero por allí la lengua se nos va un poquito de más. Hablamos cosas que nos parecieron o que escuchamos, y esa murmuración, esa queja contra el hermano, contra el jefe, contra el compañero de trabajo, contra el pastor, por allí también son esos lazos que no nos permiten atravesar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Y es por eso que en aquel momento, recuerdan ustedes la historia, Dios levantó el dedo meñique y entonces el campamento fue infectado por estas serpientes venenosas del desierto y entonces tuvieron que algunos morir en esta oportunidad y otros mirando a la serpiente creyendo fueron restaurados. Y es así entonces que el secreto para la victoria a todos estos aspectos que enredaron al pueblo de Israel y lo dejaron afuera, los dejaron tendidos allí en el desierto, es justamente que tengamos nuestros ojos fijos en Jesús, aquel que fue hecho pecado por nosotros,
que cargó nuestro pecado aunque Él no había cometido ninguno. Y por allí la murmuración tampoco es un problema en tu vida. Y por allí hasta pensamos que somos demasiado buenos y que el Señor cuando venga nos va a llevar gustosos a su reino. Pero miren lo que dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces nos pasa que miramos al hermano por encima del hombro? Porque nosotros ya estamos superados en ese aspecto. Y él es un pecador porque se le nota un poco más su pecado. Sin embargo, aquí nos dice claramente el apóstol Pablo, cuidado, porque cuando pensamos que ya tenemos toda nuestra vida espiritual resuelta, cuando pensamos que ya estamos caminando como Enoc con Dios y estamos a punto de ser arrebatados, cuidado, dice, porque allí es donde podemos tropezar. ¿O no te ha pasado que te has propuesto hacer todos los días tu culto personal? Y el primer día, excelente, qué experiencia más linda, encontrarnos con Dios, leer su palabra, abrir nuestro corazón y después salir a tener un día diferente. Al segundo día, una experiencia hermosa, aprendiendo cosas nuevas, experimentando una profundidad en nuestra cercanía con el Señor. Tercer día, ya gloria a Dios, aleluya, ¿no? Cuarto día, ya sujetamos demonios, ya estamos preparados para todas las batallas espirituales. Y cuando allí pensamos que estamos en nuestro máximo esplendor, al quinto día, allí Sabanás nos abraza, ya tenemos fiaca, ya no tenemos ganas, ya no sentimos lo mismo. Por eso es muy interesante, porque cuando pensamos que estamos firmes, cuidado, porque al confiar en nuestra propia fuerza, estamos planificando nuestro propio fracaso. Ahora bien, miren la promesa maravillosa que el Señor registró aquí en el versículo 13, un versículo que conocemos mucho. No ha sobrevenido sobre ustedes ninguna tentación sino humana. Pero Dios es fiel y no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Antes, junto con la tentación, dará también la salida para que puedan soportar. Cuenta la historia de una niña que fue con su papá al supermercado. Y ustedes vieron que los niños siempre quieren ayudar. Así que esta pequeña tomó el cesto en sus manos, no aquellos que tienen rueditas, sino los que hay que cargar, y acompañó al papá entonces haciendo las compras. Entonces el papá iba eligiendo la mercadería, la iba colocando allí en la cesta, y de pronto una mujer que no tenía nada que hacer, observó esta situación y se acercó al hombre y le dijo: disculpe, señor, ¿cómo puede ser que usted esté cargando a una niña pequeña cuando usted, tremendo grandote, tendría que estar cargando y haciendo peso? Y es así entonces que la niña, muy segura de sí misma, miró a esta señora a la cara y le dijo: mi papá sabe cuánto puedo cargar. Mi papá sabe cuánto puedo cargar. Y es así que es claramente el mensaje de este versículo. Cuando veas que tu cesta está siendo cargada, quédate tranquilo, porque Dios es fiel. Y cuando Él carga nuestra canasta, Él sabe hasta dónde podemos nosotros soportar. Qué privilegio tenemos nosotros de tener este Dios maravilloso. Un Dios que es fiel, aunque por allí nosotros nos alejamos, somos cabeza dura, murmuramos, nos complicamos solos, somos egoístas y orgullosos, allí el Señor permanece fiel. Y en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, allí el Señor está con nosotros. Así que tenemos muchas cosas en común con el pueblo de Israel. Y aunque tenemos las mismas bendiciones espirituales, puede que nuestra decisión en este tiempo marque la diferencia entre la vida eterna
y la muerte eterna. Y quedé preocupado cuando encontré una cita que Elena de White escribió, porque el pueblo de Israel caminó 40 años, pero nosotros venimos caminando mucho más tiempo aquí en este desierto. Y escuchemos con atención este pensamiento que es impresionante para nuestra vida hoy. Si los adventistas, después del chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe, se hubieran unido en pos de que la providencia de Dios abriría el camino, y si hubieran proclamado el mensaje de los 3 ángeles con el poder del Espíritu Santo, ya habrían visto la salvación de Dios. Dios los habría utilizado en la obra. Cristo hubiera venido a recompensar a su pueblo. Y presta atención en este detalle. No era la voluntad de Dios que se demorara la venida de Cristo. No era la voluntad de Dios que se demorara la venida de Cristo. Y ahí viene la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, ¿por qué se demora Cristo en venir? Y justamente el apóstol Pedro nos dice, no es que Cristo se demora, sino que Él es misericordioso y paciente porque está esperando por nuestra decisión. Y hay un pensamiento continuando esta cita que dice, se posterga la mañana por misericordia. Porque si Jesús viniese hoy, muchos serían encontrados sin preparación. Madre mía, si Cristo viniera hoy, encontraría a muchos sin preparación. Cuán importante es que hoy, más que nunca, podamos tomar serias decisiones para vida eterna. ¿Y por qué tiene que ver todo esto con nosotros? Escuchemos esta cita que voy a compartir a continuación. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la idolatría impidieron la entrada del Israel antiguo en la Canaán terrenal. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Así que las mismas cuestiones que enredaron al pueblo de Israel aquí, en esa travesía por el desierto para llegar a la tierra prometida, son las mismas cosas que a nosotros nos están enredando y que nos siguen dejando caminar aquí por este desierto. En ninguno de los 2 casos, las promesas de Dios faltaron. Dios lo que prometió allí al pueblo, lo cumplió. Y lo que nos promete a nosotros, también lo cumple. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas en el pueblo profeso de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza todos estos años. Lo vuelvo a repetir. La incredulidad, esa falta de fe que muchas veces nos caracteriza. La mundanalidad, esos enredos, esas negociaciones, ese juego con el mundo que nos enreda y que nos deja pensando más en las cosas de esta tierra que en las cosas espirituales. La falta de consagración, eso de ser medio cristiano, medio pagano. Soy cristiano, pero en el sábado, en este horario, después ya no. Soy cristiano cuando me ven, pero cuando estoy solo soy otra persona. La falta de consagración y las contiendas. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, me saludó, no me saludó, le contó al otro el problema que yo tuve. Todos esos enredos que por allí nos armamos como seres humanos nos han mantenido en este mundo de dolor y tristeza todos estos años. Por eso,
Sin lugar a dudas, la decisión que necesitamos tomar es clara. Tenemos que volver al Señor. Tenemos que tomarnos fuerte de su mano, caminar con Él y de esta manera permitirle al Espíritu Santo que complete la obra que un día comenzó. Por eso quiero animarte, mi querido amigo y mi querido hermano. Si todavía no has tenido la oportunidad de tomar la Biblia en tus manos, estudiarla temáticamente, escribí en los comentarios: necesito una Biblia. Quiero estudiar la Biblia temáticamente. Ayúdenme a buscar a Dios. Y sin lugar a dudas, vamos a contactarnos para poder estudiar la Biblia. Ahora, si ya estudiaste la Biblia, pero seguís dando vueltas en tu decisión, es tiempo de que aceptes a Jesús como tu amigo y como tu Salvador. Y que sobre todas las cosas puedas decir: Señor, acá estoy. Tanto tiempo estuve lejos. Quiero ahora sellar mi pacto contigo a través del bautismo. Por favor, no des más vueltas. Entregate a Él por completo a través del bautismo. Y si ya te has bautizado, pero estuviste lejos del Señor, lejos de su iglesia, es tiempo de volver. Es tiempo de ver a Jesús con los brazos extendidos, allí como en la cruz, que te quieren dar una nueva oportunidad. Y si estás en la iglesia, estás en la lucha, estás caminando en este desierto, no abandones esta lucha. Sigue caminando, sigue remando, porque falta poquito para que el que ha de venir vendrá y no tardará. No desistas, sigue avanzando, porque Jesús viene pronto. Quiera Dios que en este tiempo que nos toca vivir, un tiempo solemne, el último tiempo para la historia de la humanidad, podamos nosotros tomar decisiones para vida eterna. No posterguemos más esa consagración plena de permitirle a Dios que complete la obra que un día comenzó. Con esos pensamientos, quiero animarte a que cierres tus ojos allí donde estás y podamos hablar con el Señor. Señor, muchas gracias, porque a través de tu palabra podemos escuchar tu voz cada día llamándonos, invitándonos para tomar decisiones para vida eterna. Señor, tenemos muchas cosas para mejorar. Gracias por el ejemplo del pueblo de Israel. Y permítenos, Señor, aprender de sus errores para no cometerlos. Y que en este momento podamos tomarnos fuerte de la mano de Jesús, caminar con Él y prepararnos para estar contigo por la eternidad. Abraza a cada amigo, a cada hermano, donde quiera que estén en este tiempo, en esta hora, y que juntos podamos seguir preparándonos para recibirte cuando nos vengas a buscar. Te entregamos nuestra vida y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y que el Señor te mire con amor y te conceda su paz. Amén.